Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y vamos a platicar hoy con el doctor Juan Thun Garrido, que es egresado de la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Yucatán, maestría en la Universidad de Aberdeen, Escocia, y doctorado en la Universidad de Reading, Inglaterra. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Botánica de la licenciatura en Biología aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, miembro del cuerpo académico Diversidad de Recursos Florísticos Mesoamericanos, y ha realizado estudios florísticos y uso de recursos vegetales en la península de Yucatán, y también ha colaborado y es parte, él igual intervino en la elaboración de los libros Plantas usadas de cercas vivas en la península de Yucatán, Árboles del mundo maya y huertos familiares en Mesoamérica. Doctor, gracias por su espacio y por este tiempo. O sea, pues muchas gracias por la visita. Doctor, sabemos que hay plantas nativas y plantas introducidas. Háblenos de las plantas con las que usted ha trabajado. Sí, ok. Pues antes que nada, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en el herbario Alfredo Barrera Marín, de la Universidad Autónoma de Yucatán, que está ubicado en el campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. ¿Sí? Y precisamente el herbario es una colección de plantas secas, en donde representamos la diversidad florística regional, que puede ser a nivel de una localidad, a nivel de un área geográfica, de un país e incluso a nivel mundial. ¿Sí? En el caso de este herbario, es un herbario regional en donde representamos las especies que crecen en la península de Yucatán. Precisamente para responder tu pregunta, podemos distinguir dos tipos de plantas. Unas que les llamamos nativas, que son las plantas que crecen en estado silvestre, en un área geográfica determinada, y las plantas introducidas, que son plantas originarias de otras zonas geográficas que por el uso que tienen pueden ser transportadas hacia otras zonas, y en ese caso las reconocemos como plantas introducidas o plantas exóticas. Denos unos ejemplos de las plantas nativas. Entre las plantas nativas de la península de Yucatán tenemos el árbol conocido como tzalam, que es la Lycelloma latissilicua. Tenemos el tzitzilche, que es el Hypnopodium floribundum. Tenemos el jabín, que es la Pisidia piscipula, entre las más importantes, las más representativas. Pero podríamos decir también el boshkatzim, el sakatzim, el pichiché, etc. ¿Sí? De las introducidas. Las introducidas las podemos reconocer porque muchas de ellas son sembradas en parques, en jardines de Mérida, o bien en los huertos familiares. Por ejemplo, contra lo que la gente piensa que el flamboyán, por ejemplo, es una planta nativa y que es representada como parte de la casita maya, ¿sí? Que es una imagen típica de Yucatán. El flamboyán es una especie introducida, ¿sí? Que es una especie africana, exactamente. Tenemos otro ejemplo, otra que crece igual en muchas ocasiones mezclada en los parques o en los jardines, que es la lluvia de oro. También es una especie introducida, es una especie asiática. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, los hibiscus, que son los conocidos como tulipanes localmente, que también son introducidas. Las rosas son introducidas. Muchas de las plantas de olor que utilizamos para condimentar nuestra comida son introducidas. ¿Cómo también. cuáles? Sí, como la albahaca es una de las introducidas, el cilantro, el perejil. ¿El cilantro de dónde sí. El cilantro es una especie de la cuenca del Mediterráneo. ¿Sí? Ah, ok. Y muchas de estas especies que son introducidas provienen precisamente de la cuenca del Mediterráneo. ¿Sí? Entonces, los cítricos, por ejemplo, que también son muy comunes, todos estamos familiarizados con las naranjas dulces, con los limones, con la naranja agria. Todas estas especies son igual mediterráneas y asiáticas. ¿Es del Mediterráneo? Sí.
que se han hecho de una u otra, se han domesticado aquí. Exactamente, se han domesticado por el uso que tienen y en la actualidad pues están muy vinculadas con nuestra cultura. Sobre todo la importancia económica. Exactamente, sí. Usted ahorita nos tiene algo para mostrar, ¿nos los podría explicar? Sí, claro. Mira, en primer lugar el herbario, como les comenté, es una herramienta muy útil para los botánicos sobre todo, ¿sí? Para los, tanto a nivel de estudiantes como de investigadores que quieren ampliar el conocimiento que tienen de las plantas. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, colectamos plantas, cortamos pequeñas ramas de plantas, las secamos, tomamos todos los datos en campo sobre la localidad en donde colectamos, el tipo de vegetación en donde colectamos, el tipo de suelo, ¿sí? A qué estaban asociadas las plantas, ¿sí? Y sobre todo si tienen un uso o el uso que les dan los habitantes de la localidad. Eso es importante, eso es importante. ¿Sí? Entonces, y los nombres comunes igual, ¿sí? Que los nombres comunes pueden variar de una localidad a otra, incluso en el estado de Yucatán, ¿sí? Y por supuesto, a nivel de México, pues también hay nombres diferentes que se le asignan a las plantas. Por ejemplo, la planta que nosotros conocemos localmente como pitch, al sur de México le llaman parota, ¿sí? Y se refiere a la misma especie, al Enterolobium cyclocarpum, solamente que la conocemos con un nombre diferente. Parota, ¿sí? Y pitch es lo mismo. Pitch es exactamente lo mismo. La parota, ¿sí? Es aquella que se fuma. No. No, esta no se fuma. O no sé, hasta donde yo sé no se puede fumar. Pero y así tenemos varios ejemplos, ¿no? De plantas que cuando estamos conversando con gente de otras zonas del país, siempre provoca un poco de confusión, porque siempre decimos, no, pues yo le conozco con este nombre, no, yo con el otro nombre, no es lo mismo, y al final sabemos que estamos hablando de las mismas plantas. ¿Sí? Okay. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, que aquí el tiempo se nos va rapidísimo. Con el programa Mi Conta del Gobierno del Estado te brindamos asesoría gratuita para estar al día en tus declaraciones y te ayudamos con el trámite del Seguro Social, crédito de vivienda para tu negocio y la facturación electrónica. Infórmate en la página web. Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Para ser un profesional de las artes te ofrecemos licenciaturas y maestrías. Escuela Superior de Artes de Yucatán. Escuela Superior de Artes de Yucatán. Consulta la convocatoria de selección en www.esai.edu.mx. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Ya llegó la única que tiene cupo para todos. La Cuposona, de la revista Zona Luz. Con más de 18,000 pesos en ahorros y descuentos en más de 30 negocios. Y solo cuesta 50 pesos. Compra la tuya porque se acaban. Muy pronto llegará a tu casa. Ábrele la puerta a la Cuposona. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. Gracias por acompañarnos en esta entrevista súper interesantísima. Y estamos platicando con el doctor Juan Tung Garrido. Él es el responsable del herbario aquí en la Facultad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Y también se encuentra la licenciatura de Biología. Doctor, háblenos o muéstrenos las especies que usted ha recolectado en el campo y la utilidad de estas plantas. Exactamente. Gracias por continuar con nosotros. Y como les comenté anteriormente, cuando hacemos trabajo de campo, colectamos material, el cual secamos adecuadamente para poder mantenerlo durante un mayor número de años, ¿sí? Lo más que se pueda. Entonces colectamos principalmente especies silvestres.
pero en muchas ocasiones también estamos interesados en las plantas útiles, que son plantas introducidas, como comentamos anteriormente, ¿sí? Todas estas plantas las organizamos alfabéticamente aquí en el herbario, y en la actualidad tenemos un poco más de 19,000 ejemplares incluidos en la colección del herbario, ¿sí? Entonces, muchas de estas plantas tienen un uso en la península de Yucatán. Déjenme decirles que aproximadamente la tercera parte de las especies que están reportadas para la península de Yucatán tienen un uso medicinal. Entonces, se pueden utilizar para aliviar los síntomas del catarro, se pueden utilizar contra la calentura, se pueden utilizar contra la inflamación, contra las cortaduras. Hay gente en la cultura maya que cree que algunas plantas también pueden utilizarse para curar el mal de ojo, que es algo que en la medicina occidental no es aceptada como tal, ¿no? Pero en la cultura maya se sabe que el mal de ojo es el efecto de alguien que le hizo daño a la persona, ¿sí? Y hay unas plantas, es más bien como un poder mágico que tienen las plantas. Y la gente le tiene mucha fe a algunas de estas plantas. Entonces utiliza algunas plantas para curar el mal de ojo. ¿Cómo cuáles, doctor? Tenemos, por ejemplo, una planta que se utiliza, una euphorbiaceae yashalalche, que es el que le llaman, que es una planta que la gente tiene la creencia que si la coloca a la entrada de su patio o bien en los vértices del patio, le van a proteger contra el mal de ojo, ¿sí? Y es muy común en las zonas rurales encontrar estas plantas a la puerta de las casas, ¿sí? Entonces, esa es una de las que tiene más simbolismo, ¿sí? Okay. Con respecto a eso. ¿Esta cuál es, doctor? Ahora bien, tenemos otras plantas que son útiles. Entre estas tenemos a las ciruelas. Creo que todos hemos comido ciruelas, ¿sí? Hay diferentes especies de ciruelas. Podemos reconocer unas especies que son silvestres, como el jobo, que son árboles muy altos, maderables, pero que poca gente las consume, ¿sí? Como alimento. En tanto que hay otras especies de ciruelas que pertenecen a Spondias purpurea, ¿sí? Como esta que vemos en este pliego, a la cual pertenecen todas las ciruelas que conocemos, como el chiabal, el ecabal, el quequenabal, la suntura. Hay diferentes variedades, ¿sí? Dependiendo sobre todo del sabor, del color y del tamaño de los frutos, ¿sí? Todas estas se pueden comercializar durante la temporada de sequía, que es cuando florecen y fructifican las ciruelas, ¿sí? Entonces tenemos representadas varias de estas especies y les muestro otro pliego de ciruelas. Vemos, por ejemplo, que tienen las hojas un poco más grandes, ¿sí? Y el color del fruto es diferente. Entonces, eso nos sirve para diferenciar las diferentes variedades. Claro, en el campo, la gente de campo simplemente con probar una ciruela puede decirnos a qué variedad pertenece, ¿sí? Es una de las especies incluso que tienen una mayor variabilidad morfológica, porque es una especie que por el uso que tienen, ha provocado muchas variaciones genéticas en ella, ¿sí? Y por eso es que en la actualidad podemos ver diferentes formas de la ciruela, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, también la chaya, que también es una planta muy vinculada con la cultura maya. La chaya nos sirve para hacer el brazo de reina, para hacer otro tipo de tamales, para comer con huevo, para elaborar agua de chaya, etc., ¿sí? Debido también a esta cantidad de usos que tiene la chaya, es que podemos encontrar chayas con hojas pequeñas, más grandes. Por lo general, las que son comestibles son las chayas que tienen muy poca pubescencia. ¿Qué es eso? La pubescencia son, como por decir, los pelos que crecen en la superficie de la hoja, sobre todo, ¿sí? Y de los tallos. ¿Cuáles otras tiene, doctor?
Tenemos, entre otras de las plantas útiles, tenemos por ejemplo el chico zapote, ¿sí? Les puedo hablar del chico zapote, que también sabemos que es una especie comestible, pero además de eso es una especie maderable. Y en algún tiempo, debido a que la madera del chico zapote es una madera dura, se utilizó para construir durmientes de ferrocarril. Entonces, en la actualidad, el chico zapote se restringe a selvas más húmedas al centro y al sur de la península de Yucatán. En el norte no tenemos chico zapote creciendo en estado silvestre. Sin embargo, podemos ver que en la mayoría de los huertos familiares la gente cultiva los chicos zapotes precisamente porque les gustan los frutos, ¿sí? ¿Qué otras plantas medicinal existe, doctor? Otras plantas medicinales que existen, el escalol, ¿sí? ¿Para qué sirve? La Tecoma stans. Está reportada que esta planta posee un uso medicinal y es utilizada para disminuir la concentración de azúcar en la sangre. Entonces, hay gente que cultiva incluso el escalol, las hojas se secan, se elaboran tés, ¿sí? Con estas hojas, y la gente toma en determinadas dosis, las dosis que ellos conocen, para disminuir precisamente el azúcar en la sangre y que de esta forma pueda controlar la diabetes. ¿Sí? Regresamos, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Para ser un profesional de las artes te ofrecemos licenciaturas y maestrías. Escuela Superior de Artes de Yucatán. Escuela Superior de Artes de Yucatán. Consulta la convocatoria de selección en www.esai.edu.mx. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná, y en Plaza Fiesta. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Estamos platicando con el doctor Juan Tun Garrido. Él es el encargado ahorita del herbolario aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia y también de la carrera de Biología. Y está platicando todo este mundo de las plantas en Yucatán, las nativas y las introducidas. Doctor. Sí, ahora les voy a hablar un poco más de las especies útiles, ¿sí? De la flora yucatanense. Como les comenté anteriormente, aproximadamente la tercera parte de las plantas se han reportado por tener un uso medicinal, ¿sí? En la cultura maya. Pero además de las plantas medicinales, también tenemos plantas que pueden ser utilizadas como leña, ¿sí? Okay. Este tipo de plantas que por tener unas cortezas más secas, por secarse fácilmente, pero por ser duras, entonces permanecen encendidas durante más tiempo, ¿no? Como tenemos el boxcatzim, ¿sí? El boxcatzim, por ejemplo, tarda en quemarse, entonces durante todo el tiempo que se está quemando puede proveer de fuego, ¿sí? Otro ejemplo es el javín, que mucha gente sabemos que es la madera y las hojas que son utilizadas para la elaboración de los pibes, porque le confieren al pib ese sabor agradable, ese sabor a leña, ¿sí? que podemos reconocer en los pibes que son enterrados, que se hacen enterrados. Pero también tenemos muchas plantas forrajeras que pueden ser utilizadas para alimentar al ganado. Entre estas tenemos al tamarindo shu, tenemos el mismo javín, que puede ser utilizado para alimentar al ganado, tenemos el huachim, tenemos el ramón, que es una especie que está siendo muy utilizada en la actualidad, no solamente porque puede ser utilizado como forraje, sino porque las semillas también pueden ser utilizadas para
enriquecer la harina para la elaboración de ciertos productos, ¿sí? Panes, por ejemplo, pasteles, etc. E incluso en la actualidad las semillas del ramón también se tuestan y se procesan de una forma adecuada y se obtiene una sustancia que puede reemplazar al café. Por supuesto, no es el mismo efecto que el café, ¿sí? Pero en cuanto a sabor es un poco parecido al café, ¿no? Y es más barato que el café, entonces algunos utilizan. Y también tenemos especies que son utilizadas como melíferas. Llamamos melíferas aquellas especies que son utilizadas por las abejas para obtener polen y néctar y para producir la miel que todos consumimos. Entonces, a nivel de México, Yucatán es el principal productor de miel. Y a nivel mundial, México es uno de los principales productores de miel. Entonces, es una actividad económica muy importante, sobre todo en las zonas rurales, ¿sí? de Yucatán. Y hay muchas plantas que pueden ser utilizadas para esta actividad económica. Entonces, por ejemplo, tenemos el chichilché, que produce una miel unifloral. Cuando el chichilché florece, lo hace de una forma masiva, ¿sí? Entonces, las abejas casi siempre utilizan las flores de ese chichilché para elaborar la miel. El tajonal, por ejemplo, que también al principio del año, si viajan por las carreteras de Yucatán, van a ver que a la orilla de las carreteras hay muchas flores amarillas, ¿sí? Que son como unas margaritas pequeñas. Sí, claro. Entonces, precisamente esas flores son flores del tajonal y es otra de las plantas importantes que las especies utilizan para la elaboración de la miel. Cuando llueve vemos en el periférico unas florecitas moradas. Sí, unas flores moradas, pequeñas. Pequeñas silvestres. Que puede ser la Ruelia nudiflora. Es una flor muy interesante desde el punto de vista ecológico y también ornamental. No es una especie nativa como tal, sino es una especie invasora. Ah. Entonces ha llegado a las carreteras de Yucatán, debido a que es una especie muy exitosa, puede crecer en forma exitosa a la orilla de las carreteras, entonces se ha extendido mucho, ¿no? De hecho, Pero para no las lluvias es cuando aparece. Y cuando se puede ver, ¿no? Y es realmente tiene un potencial ornamental porque es una especie bonita, ¿no? ¿Cuál es la flor yucateca que más gusta o la más popular? Entre las flores yucatecas podríamos decir el escanlol es una flor bonita. Hay otras plantas que tienen flores bonitas del género Senna, por ejemplo, o de las cesalpinias que tienen flores amarillas. Y cuando es la temporada de floración, entonces generalmente pierden las hojas y las copas se ven completamente amarillas, ¿sí? Desafortunadamente, y eso es algo que poco a poco debemos cambiar, es que la mayoría de las especies que les otorgamos un valor ornamental son especies introducidas y valoramos muy poco las especies nativas, ¿sí? Pero es algo que debemos de cambiar porque al propagar las especies nativas, pues estamos ayudando a su conservación. ¿Cómo cuáles son esas especies nativas? Porque para empezar, no sabemos cuáles son nativas y cuáles son introducidas. Sí, entre las especies nativas, como les comenté, la flor de mayo, por ejemplo, es una de las pocas especies que se utilizan. El siricote también es una especie que se utiliza, sin embargo no es muy popular en los parques o jardines de Mérida. Tenemos varias palmas, como la palma cuca, como el chit, como el nakash, que son especies nativas, ¿sí? Y esas debemos de promover el uso de estas palmas, ¿sí? Que además, por el hecho de ser nativas, no necesitan riego como tal, ¿sí? Están adaptadas a los periodos de lluvia, ¿sí? Y de calor intenso. Exactamente, resisten el calor muy bien. Entonces el uso de plantas nativas nos podría ayudar precisamente a eso, ¿sí? A invertir menos en la conservación de nuestras áreas verdes. Pero muchas veces preferimos estas plantas
estas palmas introducidas, como las washingtonias, por ejemplo, que son palmas atractivas, pero desafortunadamente ¿La ave del paraíso es introducida? Ave del paraíso son introducidas. ¿De dónde son? El ave del paraíso, las diferentes especies de ave del paraíso lo podemos encontrar en la franja tropical, ¿sí? A nivel mundial. Varias especies son muy abundantes en el neotrópico, ¿sí? O sea, en la zona tropical de América. Entonces, crecen siempre en zonas frescas, muy húmedas, ¿sí? En zonas generalmente con inundación periódica, pero siempre debajo de árboles. Por eso cuando introducen aves del paraíso a Yucatán, pues en muchas ocasiones mueren. Rápidamente, el cenote, ¿cuál sería el árbol o la flor que es característica del cenote, de los cenotes? A la orilla de los cenotes encontramos generalmente las plantas que conocemos como ficus, ¿sí? Ficus comúnmente se les llama matapalos, o a varias de esas especies también se les llama álamos, ¿sí? Entonces hay una especie que se le llama álamo yucateco, que es un árbol que puede crecer hasta 20 o 25 metros de altura, y siempre están vinculados a cuerpos de agua, ¿sí? Generalmente a cenotes. Entonces a la orilla de cenotes vemos árboles muy grandes, crecen allá porque necesitan agua. Doctor, la verdad, el tiempo se nos fue rapidísimo y es un placer haber platicado sobre las plantas aquí en la península de Yucatán, en esta región, y créanme que un programa no nos va a dar. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.